Por eso que debemos ser honestos con el Señor, honestos con nosotros mismos, honestos con el vecino, honestos. Estoy hablando de la honestidad espiritual y cómo caminar. Para que cuando venga una prueba, nosotros sepamos que esa prueba es para crecimiento. Ahora, si yo provoco la prueba, es peor, tiene más dolor, sí. Número 3, exhortación a ser veraces. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y aquí quiero pararme un poco, aunque voy a hacer unas preguntas. Cuando dice vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, es que seamos veraces en el hablar. Y he escrito algo, una verdad a medias es una mentira. Y hay muchos cristianos que tienen la artimaña esa de contar medias verdades. Y una media verdad es peor que una mentira, porque es querer engañar con la verdad. Y ahí es donde nosotros no vamos a crecer espiritualmente. Fíjese bien lo que dice, necesita jurar el creyente. Usted y yo necesitamos juramentos. Con el juramento cambiamos el signo de las cosas o de los tiempos. No necesitamos jurar. Yo predico la palabra. Si me la creen, bien, y si no me la creen, también. ¿Por qué? Porque yo no soy el dueño de la palabra. Yo predico el evangelio. Si me llaman mentiroso, bienaventurado soy. Dios no me ha obligado a hacer creer a la gente. Dios me ha dicho, ve y predica. Porque hay gente que cuando miente te dice, te lo juro. Es lo primero. Pero la Biblia dice, no jures ni por arriba ni por abajo. Cuando una persona te atestigua y te jura, es porque es mentira. No es verdad. Y juran por esto y por el otro. Y la Biblia dice, no juréis. Lo acabamos de leer. ¿Hace falta jurar? No. ¿Qué implica el jurar? Maldición. Cuando uno jura implica cae en maldición. Porque el Señor está diciendo, no lo hagas. Y si el Señor te dice, no lo hagas, y tú lo haces, o yo lo hago, ¿qué hago? Caigo en maldición. ¿Por qué crees que la paciencia fundamenta un verdadero hablar que excluye el jurar? Esta es más bonita. La paciencia fundamenta un hablar que no es necesario jurar. O sea, cuando nosotros hablamos pacientemente y esperamos en el Señor, hablamos la palabra del Señor, no necesitamos otras cosas. ¿Qué hay detrás de los juramentos humanos? Falsedad, engaño, mentira. ¿Por qué no le hace falta al cristiano jurar? Esa la estoy repitiendo. Porque Dios no nos obliga a convencer a la gente. Dios nos manda a predicar. Y puse para reflexionar. Bueno, aquí pone para pensar. ¿Es cierto o no? Una verdad a medias. Eso fue lo que hizo el señor Abraham. Cuando le preguntaron quién era Sara, dijo, es mi hermana. Era su hermana en parte, pero también era su esposa, no dijo la verdad completa. Cuando se empieza una frase hay que terminarla. Y usted vio lo que le pasó, que estuvo a punto de perder la esposa, perder la vida y... Aprendimos ahí algo. Pero eso es porque Abraham había bajado sin que Dios le mandara bajar. El problema está cuando comenzamos algo porque Dios no nos lo ha dicho, luego pasa lo siguiente. Con una mentira tapo la otra. Entonces la mentira crece.
porque el hueco va creciendo. Entonces, hoy miento un poquito, mañana tengo que mentir más, pasado más. Y es como la bola de nieve. Llega un momento en que cuentas más mentiras que verdad. Como decía el otro, miente más que habla. Porque a la final hay que descubrirse. Mira, hermano, es mejor descubrir una mentirijilla pequeña a esperar que sea una bola de nieve. Porque tarde o temprano hay que arrancar la raíz. El pecado tiene que sacarse de raíz y la mentira es un pecado. No hay mentiras blancas. La mentira es mentira. Sea pequeña, sea grande, sea blanco, sea negra, es mentira. Y la mentira es pecado. Tampoco hay mentiras bondadosas. La mentira no es bondadosa, es mentira. Es faltarle a la verdad. Una mentirijilla de piadosa. Tampoco existe la mentirijilla piadosa. La mentira es mentira. Amén. Así que quedó claro. Esto es para el crecimiento nuestro, ¿no? Exhortación a la oración. Me dijeron al principio que todos quieren crecer, ¿no? Que todos quieren, ¿cómo es? Una vida victoriosa. Todos queremos tener una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren tener una vida victoriosa? Amén. Entonces hay que orar. Pero acuérdese el otro día que le dije que aunque tenga toda la instalación eléctrica puesta, de las lámparas, la bombillita, llaves, todo, si no hay conexión a la red, no hay luz. ¿Sí? Entonces, usted y yo tenemos que conectarnos a la red principal. Santiago 5:13 al 15 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Si cuando estamos afligidos, ¿qué hay que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. ¿Verdad? ¿Está contento? Cante. ¿Está triste? Bueno, pues ore. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí la palabra anciano, ¿a qué se aplica? A los viejos, a los más viejos, a los que tenemos 80 años. Sí, porque la gente cuando les llaman ancianos ya se van a las personas mayores. Anciano aquí es autoridad. Sí. Y a la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Y hay un verso que habla muy claro, que es el 16. El verso 16 dice, sí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este es el texto que escogimos, clave. Hay una cantidad de gente enferma en la iglesia porque no ha confesado su pecado. Y eso muchas veces la gente le cuesta. Hay gente que se la pasa enfermo, y estoy hablando de enfermedad física, porque no ha confesado su pecado. No miren a ninguno que esté enfermo ahora, porque eso ya se nos va a la vista. Puede ser tú, no mires para otro. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Dice, confesad vuestros pecados unos a otros. Ahora, ¿es entre nosotros por ahí a cualquiera confesarle el pecado? Yo conozco gente así. Hay gente que vino a hablar conmigo a la oficina y cuando llegó a junto de mí, ya toda la iglesia sabía su problema. No, no venga a mí. ¿Para qué viene a la iglesia? ¿Para qué viene a la oficina? Y ya lo publicó. Y de verdad. Me pasó no hace mucho, con un matrimonio. Que vino ella a hablar conmigo que tenían un problema en el matrimonio. Y cuando salgo para afuera, viene un hermanito de aquí y me dice, ¿tú sabes tu problema? Y viene otro, ¿tú sabes? Hermano, póngase ahí en la entrada y ponga, tenemos un problema. En el corcho. Bueno, en el corcho no, que muchas veces ni lo leen. En la puerta de entrada.
Yo creo que Dios ha puesto autoridades con las cuales tienes confianza. Mire, una de las cosas que yo detesto es regar mi vida personal. No me gusta que mi vida personal ande por ahí. Ahora, si yo tengo un problema, yo hablo con la persona que tengo que hablar. Yo nunca le fui a nadie con los problemas que teníamos yo y mi esposa. Sí, a mi pastor, le dije, pastor, tenemos un problema, hay que resolverlo. Pero hay gente, hermano, que anda por ahí regando su vida como si fuera... Yo tuve, hace unos días que me llamaron que tenía un problema entre un matrimonio y hoy por la mañana, yo salí saludando y escuché así que se lo estaban comentando a todo el mundo y dije, ¿para qué? La próxima vez que vengan a hablar conmigo, digo, vayan a juntar a la gente que le hablaron. La ropa sucia se lava en casa, decía mi papá. ¿Saben? Aquella antigüedad que había que ir a lavar al río y había que llevar la ropa a lavar, mi papá siempre le decía a mamá, tienes que lavar esa ropa sucia en casa, no vayas para el reguero con ella. Y hay gente que lleva la ropa sucia y deja la limpia en casa, y la sucia la lleva. Y lo publica y lo pone en La Voz de Galicia. ¿Sí o no? No, hermano, cuide su vida porque el diablo es astuto. Entonces usted no puede tener una vida victoriosa, hermana. Pero la compasión tenemos que buscarla en Jesús. Sí, eso es verdad, pero esa otra persona lo busca a otra persona para que le tenga compasión y esa otra persona vaya a contar así y digan qué pena de esa persona. Y después hablan mal de esa persona. Eso mismo. En vez de tener compasión, lo que tienen es, póngale la otra parte. De otra forma. Pero por eso, miren lo que dice Santiago, dice, confesaos vuestras ofensas. Le está hablando. Mire, estaba refiriéndose a los ancianos de la iglesia, porque antes había dicho a los ancianos, y sigue diciendo para que lo entendamos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por los otros, para que seáis sanados, no para ser enfermos. ¿Sabe usted que a veces hay un problema en una casa y el último que se entera es el de casa? Eso pasa siempre, tiene un problema en casa y no lo sabe, y el último que se entera es él. ¿Sí o no? Pues en la iglesia no debe ser así. En la iglesia cuando hay un problema, lo primero que tiene que enterarse es la autoridad para que la autoridad ore. Y hay gente que usted le dice, pase hermano que voy a orar por usted, no quieren orar y después van y le ponen la cabeza a cualquiera. El orden bíblico, hermano, el orden bíblico es el que nos va a dar la victoria. Es el orden de Dios. Yo no soy nadie, pero yo sé que ejerciendo el cargo al que Dios me puso, yo soy mucho, si lo ejerzo bien. El Señor habla sobre el diaconado y dice que el diácono que hace bien su trabajo, ¿qué? ¿Ha ganado qué? Un grado de fe, de honra, perdón, de honra. O sea, Pastor, voy a leer un versículo, Proverbios capítulo 8, versículo 5. Dice, entendés, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. entended lo que es Simples, la discreción.